Aleluya. Gloria a Dios. Hoy yo les quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza. La pequeña enseñanza yo le he puesto un título. Mire bien, el título de la enseñanza es aleluya, los que están con el Señor. Los que están con el Señor. Muchas personas dicen que están con el Señor y realmente no es así. Mire bien lo que dice la Escritura. Me van a permitir, aleluya. En Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. El que no es conmigo es porque está en mi contra. Y los que recogen conmigo, y el que no recoge conmigo, dice, desparrama, dice el texto bíblico. Pero sin embargo, todas las personas dicen que están con el Señor. El problema es si el Señor está con ellos. Todos nosotros decimos que estamos con el Señor. Pero el problema es que los que están con el Señor son aquellos que hacen su voluntad. Y no hay duda de eso. Ninguno de nosotros podemos contradecir ese texto. Los que somos del Señor somos aquellos que hacen la voluntad. Ahora resulta de que usted dirá: bueno, pero es que hay los que, no sé, pareciera que son del Señor porque hacen milagros, porque hablan nuevas lenguas, porque, no sé, profetizan, predican el evangelio, son grandes evangelistas, grandes predicadores. Y uno dice: wow, ellos son del Señor. Pero el asunto es interno. El asunto es cómo tiene esa persona esa vida con el Señor. Por sus frutos se conoce. Yo he visto y he escuchado de predicadores que son unos tiranos. Créanme que es así. Y he escuchado de predicadores, los he visto, que predican falsa doctrina. Sin embargo, hacen milagros. Sin embargo, hablan lengua. Pero sí, pero aleluya, les dice mucho del Señor. En el verso número 22 del capítulo número 7 del libro de Mateo, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos eran personas que estaban allá con el Señor en aquel día. Y entonces viene el Señor y estas personas le dicen al Señor estas palabras: pero Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Aleluya. Y entonces el Señor dice: les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí. Pero ¿cómo? Pero si esa persona estaba con el Señor aparentemente. Los que estamos con el Señor somos que aquellos que hacen su voluntad, dice la Biblia. Y esa persona tiene que tener ciertas características, porque usted tiene que ser útil al Señor. Mire bien, yo he compartido y el Señor me trató conmigo sobre este texto. Quisiera compartir con ustedes un momentico. Aleluya, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versos del 1 al 6. Solamente vamos a leer. Me van a permitir, aleluya, leerlo yo y ustedes después lo completan en su casa. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amén. Fueron pues y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado y lo dejaron. Permíteme desarrollar este texto. Aleluya. Primero se los voy a contar. De camino hacia Jerusalén, donde el Señor iba a ser crucificado. Aleluya. Y antes de que eso ocurriera, el Señor entonces le dijo a sus discípulos una palabra. Le dijo:
a 2 de sus discípulos: miren, vayan a la aldea esa que está en el frente y allá van a encontrar un pollino atado en el cual ninguna persona ha montado jamás. Desátenlo y me lo traigan. Y si alguien les preguntare a ustedes por qué desatan al pollino, ustedes le van a decir: porque el Señor lo necesita y que después lo devolverá. Y entonces ellos vinieron y fueron e hicieron como el Señor les dijo. Ellos estaban con el Señor. Mire bien, ellos estaban con el Señor. Allí antes de llegar, aleluya, antes de Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, aleluya, junto a Befabé y Betania, ellos antes estaban con el Señor. Ahora bien, ¿cómo sabían ellos que allá había un pollino? ¿Cómo sabían ellos que aquel pollino ninguna persona había montado jamás? ¿Cómo sabían que lo iban a conseguir? ¿Cómo sabían que si alguien viniera y le preguntara: mira, ¿por qué está desatando el pollino? Supóngase de que de pronto ellos obedecieran. Pero lo cierto de todo el asunto es que cuando el Señor les dijo a 2 de ellos estas palabras, aleluya, es algo nuevo. Dice: mira, vayan a la aldea del frente, de allí van a conseguir un pollino. ¿Cómo el Señor sabía que ese pollino estaba ahí? Todo lo sabe el Señor. ¿Cómo el Señor lo sabía? Conoce todo. ¿Cómo el Señor sabía que ese pollino jamás iba a ser montado? ¿Cómo el Señor sabía de que, en el caso tal de que obedecieran, de que le iban ellos a preguntar: ¿por qué estás desatando al pollino? Pero mire bien la situación tan difícil. Entonces ahora resulta de que vinieron ellos y fueron. Porque aquí yo les voy a hablar de 4 cosas, aleluya, que los que están con el Señor lo hacen. Eso caracteriza a alguien que está con el Señor. Punto número 1, esta persona le cree al Señor. Yo le creo lo que Él me dice. Y entonces vinieron él, cuando el Señor les dijo: vayan ustedes hasta allá, hasta la aldea del frente, le dijo a 2 de ellos. Y entonces vinieron ellos y no se pusieron a cuestionar: pero bueno, pero ¿cómo es que el Señor sabe que esa aldea que está allá? No, yo no creo que haya un pollino allá. No, nada de eso. Sino simplemente fueron. Cuando nosotros aquí proclamamos ayuno y oración, lo hacemos creyendo que es para que el Señor se agrade. Amén. Y lo hacemos creyendo de que esa es la voluntad del Señor. Ahora, cuando alguien me vaya a preguntar, me va a cuestionar: no, yo no voy a hacer lo que el pastor dice. ¿Por qué tengo yo que estar ayunando? Aleluya. Simplemente le creemos a Dios. Crea al Señor de que es para su bendición, de que es para que el Señor sea glorificado. Punto número 1, ellos le creyeron al Señor. Punto número 2, la primera palabra es: los que están con el Señor le creen. La segunda es: los que están con el Señor le obedecen y hacen. No solamente voy, sino que hago lo que Él me dice. Entonces cuando llegaron allá, fueron. Y cuando llegaron allá, vieron al pollino. No se pusieron: pero ya va, un momentico, ¿quién está por aquí? Nos verá. Ajá, ¿qué le vamos a decir? No, lo desatáis, no, eso no hay que cuestionar nada, vamos a desatarlo. Aleluya. Si el Señor me dice que lo haga, lo hago. Se acabó. Si el Señor le dice a usted que ore por un enfermo, ore por el enfermo. Pero es que yo no sé orar por un enfermo. Dios mío, hay que agarrarlo por el pescuezo y torcerlo como una gallina. Hágalo simplemente. Más nada, sin replicar, sin murmurar, sin cuestionar. Vienen ellos y agarraron y empezaron a desatar al pollino. Para llegar a la otra palabra, es, aleluya, hablar lo que el Señor le dice a usted que hable. El idioma del Señor es el idioma que usted tiene que hablar. Las palabras que el Señor puso en su boca son las palabras que usted tiene que hablar. El texto, lo único que usted tiene que hablar es lo que el Señor le dice que hable. Sin agregarle, sin quitarle. Lo que el Señor le dice que hable la palabra de Dios. Mire bien lo que dijeron. Cuando vinieron y estaban desatando al pollino, vino alguien y le preguntó: ¿por qué desatás al pollino?
Y entonces vinieron ellos y le dijeron, bueno, porque el Señor es el Rey, porque el Señor es poderoso. Nada, porque el Señor lo necesita. Y cuando termine, Él lo va a devolver. Entonces, no se pusieron, esa gente, yo voy a creer que conocían al Señor. Simplemente se sujetaron. El Señor lo necesita. Más nada. Y cuando termine, Él lo va a devolver. Y entonces, sin más nada, sin agregar, sin quitar. Y entonces vinieron ellos y le dijeron, bueno, ahí está, llévenselo. Cuando llegaron allá, dice la Biblia, que entonces montaron al Señor encima. Sea útil. Lo que está haciendo usted, aleluya, el trabajo que usted hace en el Señor no es en vano. Es para bendición. Aleluya. Es para que el Señor sea glorificado. Amén. Dice la Biblia, aleluya, que trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. Sea útil al Señor. Más nada. ¿Qué es lo que pide el Señor de usted? Hacer justicia, más misericordia y humillarse ante él. Bueno, vamos a hacerlo. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justicia, amén. Vamos a hacerlo correcto. Amar misericordia, eso quiere decir que vamos a amar a los demás. Amén. Y humillarnos ante Dios, vamos a humillarnos ante el Señor. Pero vamos a hacerlo. Que cuando el Señor venga nos va a decir, así como en Mateo capítulo 7, versos 12 y 13, que va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, predicamos. Pero en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre. Pero el Señor viene y le va a decir, mire bien lo duro que es esta palabra. Nunca os conocí. Sea útil al Señor. Si usted está haciendo esto es para el Señor. Si usted vive para el Señor, vive. Si usted camina para el Señor, camina. Haga todo lo que haga, es para la gloria de Dios. Hágalo todo para el Señor. Y no para los hombres. No es para agradar a nadie. Es para el Señor. Viva para el Señor. Y que el Señor sea glorificado en todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración. Ellos escucharon tu palabra, Señor. Nosotros queremos ser útiles, oh Dios. Dice tu palabra, Señor, que el que no es contigo es que está en tu contra. Que cuando las personas no hacen las cosas como tú lo dices, porque estamos en tu contra. Y los que estamos allí, Señor, el que no recoge contigo desparrama, Señor. Pero nosotros queremos ser de aquellos que creen en ti. Sí, Señor. Aquellos, Señor, que hacen lo que tú dices. Amén. Aquellos, Señor, que solamente dicen, Señor, lo que tú le dices que digas. Nosotros queremos ser útiles, oh Dios. Agradarte en todo. Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ruego, Señor, aleluya, que yo sea, Señor, haz de mí un vaso de utilidad. Amén, Señor. Dice en tu palabra que en la casa, en una casa grande, Señor, hay utensilios de Señor, honra para usos honrosos y usos Amén. para usos viles. Así Señor, es. nosotros queremos ser utensilios para usos honrosos. Amén. Haz de nosotros Amén. utensilios, Señor, para usos honrosos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.